Bueno, y aquí seguimos con este raíz de entrevistas que venimos llevando a cabo desde que, bueno, el presidente Javier Milei dijo al asumir que la gente de bien no debería preocuparse. Bueno, cuando hemos empezado a ver eh, que venían por nuestro sueldo, subían los impuestos, subían los colectivos, como es mi caso y de muchos más, quedamos sin trabajo desde su asunción. Bueno, hemos empezado a preguntarnos quién sería la gente de bien y siempre tenemos invitados como para ir develando esto, ¿no? Un poco bucear en la mente del presidente de Patitas Chicas. Y bueno, hoy tenemos por suerte a alguien que, bueno, amiga de la casa, una artista, una cineasta. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Lorena Josami, realizadora audiovisual. La conocemos de aquí, muchos de Santiago, pero también el norte y en muchos lugares del país, porque ha hecho ya a pesar de su juventud, ha hecho una carrera muy importante en lo que tiene que ver con el género audiovisual. Bienvenida aquí a Gente de Bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la introducción, por la invitación y por la presentación también, por lo de joven. Ah, no tanto, pero bueno, no somos edadistas aquí, así que no tiene importancia. Eh, bueno, te escuchaba lo que venías comentando y evidentemente la gente de la cultura, la gente del arte, la gente del cine no somos gente de bien, Palala. aparentemente, para el presidente. Sí, bueno, yo un poco lo trato de tomármelo a broma hace poco, bueno, desde el martes he sido desvinculado de una empresa privada. Eso también lo recalco porque mucha gente dice no, los planeros, los que están en el estado, pero estamos viendo de que esto está siendo arrasando cualquier lugar. El mes pasado han sido 50 trabajadores de comercio, el anterior también, 50 más. Y bueno, obviamente deprime toda la sociedad, tiene el plan que tenga el presidente, es bastante devastador. También entendemos que hay gente del ENACOM que aparentemente desde ayer ya han salido a cerrarlo. Bueno, tengo amigos que estaban en el CDR, por ejemplo, que ayer les ha llegado el despido. Entonces, dentro de esta realidad también estamos y por lo que te convocábamos, con el ataque que estaba recibiendo el Inca y bueno, vamos a decir, una de las cosas que anda bien, el cine argentino es reconocido mundialmente, profesionalmente. La otra vez hemos tenido un cineasta desde España que él nos decía también, todos los países asisten a los cineastas porque vamos a decir, si él decía, para resumirlo, si conocemos a Coca-Cola es porque por las películas de cine de Hollywood. O sea, el imperio norteamericano también se ha apoyado como estrategia para avanzar, ¿no? Como imperio. Y lo que está pasando aquí con el Inca, como decían, un importante ente que ha sabido subsistir durante muchos embates, ha sabido acompañar a los cineastas, a los artistas. ¿Cómo estás viendo vos esto? ¿Cómo lo estás sintiendo? Ya que, bueno, vos sos realizadora. Bien, bueno, sentimos el ataque al cine como algo bastante increíble, ¿no? Porque es muy difícil pensar es muy difícil entender esta lógica que considere que el desempleo va a generar más riqueza. Eh, para entender esto tenemos que pensar que el cine no solamente es un dispositivo cultural, sino que además es promotor de fuente de trabajos, es un motor de industria, es un motor que genera empleo, que genera recursos, que genera ingresos de divisas, que está muy bien posicionado a nivel Latinoamérica. Argentina está posicionado como el tercer productor de contenidos que exporta contenidos audiovisuales al resto del mundo y eso genera un ingreso de divisas al país y más allá de la cuestión cultural, que tenemos que entender el valor agregado también que tienen los bienes culturales para no entenderlos solo como productos, pero el impacto económico que tiene, si nosotros nos atenemos a los datos,
podemos entender que el cine no es solamente entretenimiento, ¿sí? Además es industria, además es cultura, son fuentes de trabajo para muchas familias. Concretamente, el ataque al cine está sustentado sobre muchas falacias. Tenemos que entender que si nosotros pensamos que el Instituto Nacional genera déficit, es una falacia, por un lado. El Instituto Nacional de Cine se crea con la ley de cine, es un ente que regula y promueve, es promotor, es un ente de regulación, pero además, así como el ENACOM lo es a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, el INCA se crea para el fomento de la actividad cinematográfica en el país. Este fomento es lo que hace que el cine cobre fuerza y pueda ser exportado y pueda crecer y se creen las escuelas. O sea, el fomento tiene varias patas, una de ellas es la circulación y la distribución, entonces se crean las salas de cine para permitir que se vea más cine argentino, y para eso está el programa Espacios Inca, que también se está viendo amenazado a raíz de todos estos trascendidos que vienen de la directiva nueva, de la nueva dirección. El presidente nuevo del INCA, designado por el Ejecutivo, estaba planteando que es necesario el Gumón. El Gumón es el espacio Inca que está emplazado en Buenos Aires, en Capital, o sea, le llaman el kilómetro cero porque hay un espacio Inca en cada provincia, y aquí en Santiago tenemos el nuestro, que es el Cine Renzi, el Cine Teatro Renzi, que también tiene esta finalidad de promover el cine nacional. Entonces todos estos programas se ven amenazados, concretamente a raíz de una resolución, que es la resolución que salió hace un par de semanas, la 16-2024, una normativa que viene a modificar todas las fuentes de financiamiento que se designan, por ejemplo, a las provincias, por un lado, que eso quita federalismo, quita empleo para las provincias, por lo tanto el sector audiovisual de las 24 provincias se ve de alguna manera amenazado y se encuentra en estado de alerta porque están solicitando que de alguna manera no dejen de suspenderse todos estos apoyos económicos que hacen que nuestra incipiente industria, porque sabemos que en las provincias no hay tanto desarrollo, entonces no se produce al mismo nivel que en Buenos Aires, que en la capital concretamente, no tengan estos apoyos para que se pueda empezar a reactivar la industria, una industria local que viene muy golpeada de la pandemia, que viene ya bastante baqueteada por la inflación, por un montón de cuestiones que van desde falta de capacitación hasta falta de recursos, porque bueno, como toda industria, si sabemos, cualquier industria, no solamente la audiovisual, tiene políticas de apoyo para que se puedan sostener. Más cuando se trata de políticas, de industrias que están en lugares menos desarrollados. Lo que está haciendo esta resolución de Pirovano es que se concentren más la producción en las grandes productoras, es decir, que el cine quede en manos de capitales transnacionales, y la verdad que es solamente una cuestión ideológica, que no genera ningún beneficio a nadie, que no genera más empleo, que no genera ingreso de divisas y que no genera, que solamente nos empobrece como país culturalmente y también en materia económica y financiera. Además, la gente por ahí tiene una fantasía, bueno, no una fantasía, es una fantasía impuesta también por estos personas que van contra los realizadores, porque a veces pensarán que son presupuestos o aportes que son, qué sé yo, millonarios, y vos como realizadora muchas veces te tienes que valer de, digamos, quizás achicar el presupuesto, quizás cambiar una escena porque no hay la posibilidad de trasladarte a tal lugar, qué sé yo, muchas cosas para que, además de tener que dirigir, tienes que lograr que se realice, porque siempre son exiguos, los presupuestos son cortos, siempre todo lo que va subiendo cambia. Bueno, el director español lo decía, habíamos empezado con un presupuesto, vamos a la Argentina y vemos que lo que nos teníamos 100.000, por decir $100.000, termina valiendo la mitad en cuestiones de meses. Entonces,
es muy palpable eso. Y yo creo que han trabajado mucho sobre esa fantasía, ¿no? De que, por ejemplo, vos para hacer un corto te van a dar una camionada de plata y no es así. No, hay, por un lado hay dos fantasías. Una, primero, el tema del financiamiento de las películas, que generalmente son financiamientos mixtos. El cine no se hace con un subsidio, o sea, no es que el Inca produce películas, más allá de que a veces tiene subsidios para reactivar la industria, la mayoría son créditos y son créditos que se devuelven contra taquilla o, o créditos para poder distribuir. Son fondos a veces concursables que permiten que algunos realizadores hagan sus primeras películas, pero por un lado, esto representa, o sea, el Instituto Nacional a cualquier película le otorga aproximadamente un 20% del total del presupuesto. No, es no se financia una película nunca en su totalidad. Una película se hace con distintos fondos. Y muchas veces, generalmente y siempre, se hace con fondos internacionales. Lo que hace también el INCA es apoyar a los realizadores que puedan llevar sus proyectos a los mercados, generando espacios como Ventana Sur, o permitiendo el acceso de los realizadores a la venta, a los espacios donde se pueden vender los proyectos y las películas, o a los espacios de distribución, y para eso están los mercados de cine, o los festivales, que ahora también están amenazados, como Ventana Sur, el Festival de Cine de Mar del Plata, que es uno de los festivales que hace más importantes del mundo. Entonces hay ahí como una confusión al pensar que el Inca produce las películas. Y por otro lado, que son películas que nadie ve, porque en realidad el tema de películas se vean tiene que ver con las salas, con la exhibición, con poder crear alguna política para que estas películas lleguen a las pantallas, porque el cine está también con las leyes del mercado muchas veces, que hay películas que consiguen tener distribuidoras, las majors, que son las que hacen que se pongan en las salas. Y si nosotros vamos a cualquier sala, está lleno de un cine que no está ahí porque sí, ni porque sea bueno, sino porque hay una distribuidora que se ha ocupado de que esa película esté ahí, que dure varias semanas y que estamos. Y eso no siempre pasa con el cine argentino, que necesita un poco más de impulso y un poco más de apoyo para llegar a las pantallas. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado, pensar que las fuentes de financiamiento son dinero de la industria que vuelve a la industria, porque el Fondo de Fomento Cinematográfico es un sistema tributario que tiene a partir de unas asignaciones específicas, o sea, que son específicas a la gente que comercialice, que como las cableoperadoras, gravámenes que se aplican ahí, o impuestos que son a las salas y a las distribuidoras, para que vuelva, para que se recaude un fondo y ese fondo vaya a las escuelas de cine, a las salas, a apoyar pequeños proyectos para que los jóvenes realizadores empiecen a filmar, y esto es fomentar el cine. Entonces el Fondo de Fomento Cinematográfico es dinero de la industria que vuelve a la industria. Por eso se dice que el cine se autofinancia, porque en realidad no es que no son impuestos generales, no sale de nuestros impuestos. Nosotros no estamos pagándole la educación a los estudiantes de cine. Es, Sale de la industria y la industria se autofinancia para sostenerse. y claro, ese círculo virtuoso que ha logrado dentro bueno, un país convulsionado de siempre, ¿no? La Argentina, pero que ha probado en territorio y puesto a competir contra otras industrias, ha probado que funciona, ¿no? Entonces, más allá de que es como aventurarnos qué sé yo, a meternos en la cabeza del presidente o de sus asesores, ¿por qué crees vos que pueden hacer tanto daño una empresa, como dices vos, una empresa cinematográfica, una industria cinematográfica que está en los primeros niveles, que produce y que vende afuera, porque muchas de las películas han salido ganadoras, han sido realizaciones reconocidas mundialmente, eso trae divisas, eso reconoce, realza? ¿Por qué harían esto, más allá de que sea, como te digo, aventurarnos sobre, anda a saber qué piensa esta gente, ¿no? No, bueno, creo que el objetivo es claro y es ideológico, o sea, no es que no haya sucedido en otras etapas de la historia argentina, porque no solamente Argentina, sino que todos los países saben que el control que el control ideológico es poder, y entendemos que el cine es una herramienta que genera conciencias, es una herramienta que permite un pensamiento crítico, y encima es muy peligrosa porque
es, es vender una idea, presentarle al público una idea que a la vez conmueve y entretiene, entonces genera este despertar de conciencia, esta capacidad crítica, y este pensamiento es peligroso, porque el que quiere tener el control del pensamiento no quiere que la gente despierte, quiere poder tener la posibilidad de que la gente de redireccionar ese pensamiento y de obtener un beneficio de eso. Y la gente con pensamiento crítico es más libre. Entonces creo que hay ahí una cuestión que tiene que ver con el control de ese caramelito, si se quiere, porque es el cine una especie de idea vendida con un envoltorio que conmueve, que llega, entonces es atractiva al público y la gente lo recibe, o sea, jaló y conecta. Y es peligrosa en el sentido de que, bueno, la gente que no tiene, está mucho más controlada si no tiene este pensamiento crítico. Por eso es meramente ideológico, por eso también el instituto, antes de ser el Instituto Nacional de Cine, antes de la ley de cine, teníamos el Instituto Cinematográfico Argentino, que era un ente censor, que era un ente que decía qué películas se hacían o no, que decía qué tipo de películas o de qué manera, y que era profundamente ideológico y que censuraba, y posteriormente, cuando surge la ley de cine, empiezan a salir cineastas que mostraban su visión del mundo con diversidad, ¿no? Porque el instituto también tiene un mecanismo democrático para que pueda ser más participativo a través del Consejo Asesor y la Asamblea Federal, para que participen todas las provincias, para que participen referentes de la industria, para que mediante los comités de selección de películas, que son los comités especializados que deciden qué proyectos se van a ser declarados de interés y qué proyectos no se van a declarar de interés, y estos comités están pensados de una manera para que tengan la participación de todos los sectores, para que tengan cupo federal, cupo de género, participación de distintos sectores de la industria, o sea, no solamente de una industria concentrada, sino de los realizadores de provincias, de los documentalistas, de distintos, con distintas miradas, y puedan seleccionar estos proyectos. Y era un instituto que estaba apoyando películas que eran con un diverso espectro ideológico. Que a veces podía incluso hasta apoyar películas que iban en contra del pensamiento del Estado o del partido que en ese momento está en el Estado. Porque, a ver, la autarquía del instituto hace que el presidente, el Ejecutivo Nacional, digamos, designa un presidente, pero ese presidente no actúa a discreción como está haciendo ahora Pirovano, sino que lo hace a través de una asamblea con un mecanismo más democrático y con la participación de todas las provincias y de todos los sectores del audiovisual. Eso es lo que viene a romper la normativa, porque se dieron de baja los comités, se dieron de baja todos los artículos que permitían apoyo y que llegue apoyo a las provincias, no está operando el Consejo Asesor, no está, es decir, se han roto los mecanismos democráticos para que el instituto decida directamente cómo manejarse de acuerdo a la opinión del Ejecutivo. Y eso es lo que quita autarquía al Instituto Nacional, y el desguace también tiene que ver no solamente con los despidos, porque eso también es un factor muy importante, se han despedido muchos empleados importantes porque el instituto tiene muchas sugerencias y tiene mucha gente trabajando en todos estos aspectos que son importantes para el fomento, que se están disolviendo y se están desmantelando. Y eso tiene un impacto no solamente en las familias que están quedando sin fuentes de ingresos porque está generando desempleo, hay gente que ha quedado sin trabajo y que no ha sido reincorporada, pero también en los espacios, porque es la gente que estaba trabajando en el fomento y en el fortalecimiento de nuestro cine. Es clarísimo lo que vos dices, y también a veces lo que vemos, yo no puedo creer que una persona, porque puede tener un sesgo, obviamente, por su ideología, pero si lo que él quería es que mejore, o que, por ejemplo, como ellos dicen, no haya ñoquis, bueno, que identifique los ñoquis, que les dé de baja, que los exhiba, si quiere, como campaña política, y diga, mira, este no hacía nada, aquel no hacía nada.
pero directamente están cerrando, o sea, incluso juegan con esto. Yo te conozco a vos de, bueno, cuando eras mucho más joven, con tu cámara, viendo cómo hacían con el grupo de otros compañeros que conformaban, o sea, han generado ustedes, no me pueden decir ellos que vos, por ejemplo, no has trabajado para el cine y no has puesto más de lo que hayas sacado, digamos. Entonces, eso te hacen jugar diciéndote de un día para otro que todos los que estaban ahí son unos inútiles. Cuando vos estás viendo premios afuera del país, en toda Latinoamérica que están ganando, cuando se llevan profesionales que han nacido en la Argentina y que se han realizado en la Argentina, no hay, a veces me parece como que estoy en un sueño viendo algo que nunca pensaba que podía pasar, ¿no? Una persona que ataque, en este caso estamos hablando de cine, pero lo están haciendo con muchos estamentos de la sociedad y de la comunidad argentina, ¿no? Mm. Sí, porque lamentablemente, bueno, está este discurso que intentaron instalar, que es, como te decía al principio, que está basado en una mentira, ¿no? El hecho de que hay gente que se beneficia con las películas y demás. Quiero comentar que, bueno, en lo personal yo obtuve una vez un beneficio del Instituto Nacional, que era un fondo concursable, eh, al cual concursé con un seudónimo, presentando un proyecto con un desarrollo muy grande, que llevó mucho tiempo y concursó en una vía de fomento que es la vía digital, y obtuve ese financiamiento, que es una compra anticipada de derechos para poder producirlo y emitir y que quede como propiedad del instituto. Ese fondo, digamos, por supuesto que no alcanzó, lo terminamos haciendo muy a pulmón, con un montón de apoyo de la comunidad, con apoyo, bueno, de mucha gente que por ahí trabajó sin cobrar, los mismos realizadores, o sea, un realizador con una vía digital que está 2 años produciendo una pequeña o mediana película, que son para audiencias medias o más chicas. Obviamente que no hay forma de que con ese presupuesto se pueda cobrar un sueldo mensual para trabajar 2 o 3 años, con todo lo que implica. Entonces es directamente lo está haciendo un poco, aportando su honorario, para la realización de la película, que tiene un valor más cultural que otra cosa. En Santiago fue la primera película que se estrenó, con apoyo del Inca en el Humón. Eh, es decir, generó, actividad, que muchos realizadores puedan participar de una obra, que se pueda ver en otros festivales un contenido santiagueño con una historia santiagueña, revalorizando una historia local. Es algo que tuvo una envergadura más cultural que otra cosa, con la cual nadie se enriqueció. Eh, de hecho, estoy hablando de Soco de la Buriburi, que es la peli que se hizo con la vía digital, que es un fomento del Inca. Jorge Rosenberg brindó sus textos de una forma totalmente desinteresada, así como su trabajo, y así mucha gente colaboró poniendo, tiempo, equipos, para que el proyecto se pueda realizar. Porque efectivamente, también siempre decimos que en contextos inflacionarios es difícil de producir, y hacia el final del proyecto ya los costos se cubrieron básicamente con fondos propios, porque no había manera de que se haga de otra manera. Actualmente hay 2 películas, 2 vías digitales que también están en cursos santiagueñas, y que en este momento, gracias a, bueno, esta normativa nueva, que directamente afecta artículos que hablan del apoyo que llega a las provincias, a los festivales, a los concursos de fomento a los planes de fomento en general, están varadas. Claro. Y podrían haber sido 2 películas más santiagueñas que se terminen este año, y ahora no sabemos cuándo se van a terminar, si es que se van a terminar. Porque la verdad que estamos viviendo un contexto muy difícil, y los países desarrollados en contextos difíciles apoyan al cine y apoyan a su industria para que se recupere. No hacen justamente todo lo contrario que está pasando ahora, que es, directamente darles el golpe, de gracia final, para terminar de hundir lo poco que se logró y que se consiguió con el cine federal, porque también, tenemos que ser realistas y pensar que,
no era todo color de rosas, se vino peleando todo este tiempo para que el instituto se federalice más, para que los recursos lleguen más a las provincias, para que concretamente haya una representación federal y se produzca más. Claro. Entonces, en Santiago del Estero, en todos estos años, hemos tenido solo una vía digital y 2 que están ahí frenadas. También hay que aceitar un poco esos mecanismos y hacía falta eficientizar el instituto y mejorarlo, no destruirlo. Ahora me gustaría entrar un poco más ya propiamente en tu trabajo y en el trabajo de, bueno, el grupo que ustedes vienen ya formando, que también, digamos, se van formando entre ustedes, van metiéndose en obras más complejas bueno, vos sos una emergente de un grupo grande y también me gustaría hablar de los muchachos y las chicas que están ahí trabajando, que vienen haciendo, digamos, su propia escuela, ¿no? Después de haberse recibido, siguen obviamente avanzando y trabajando juntos. En este caso hablamos con vos, pero también un poco hablar de todo ese proceso que tiene que ver también con un montón de tiempo y de trabajo, de estudiar, de leer, de ver, de salir a defender tu trabajo en diferentes lugares, en lo mismo los otros compañeros, cómo va ese proceso, aparte de esta depresión que ya es generalizada, ¿no? Y bueno, la idea siempre es tratar de seguir generando redes, de seguir capacitándonos. Yo conformo la red de documentalistas, la red argentina de documentalistas, la RAD, y bueno, este año hemos, con el espacio de la comisión de la RAD Género, con las compañeras decidimos juntarnos a principios de año a trabajar en nuestros proyectos, a autocapacitarnos y hacer una pequeña clínica de desarrollo bueno, para generar esta red de colaborar entre nosotras y darnos apoyo y soporte y capacitación. También se ha conformado el año pasado aquí en Santiago del Estero la Mostra Visual, que es un colectivo de disidencias, de fotógrafas y disidencias del audiovisual y de la fotografía en Santiago, que también son compañeras con las cuales estamos tratando de difundir un poco más el audiovisual en la provincia, de generar instancias de capacitación, de exhibición. Va a ser la muestra ahora en mayo. La idea ahí está enfocada a las diversidades y al género. Y bueno, años anteriores con los compañeros de Santiago del Video también, que fue una asociación que duró muchísimos años, con la cual sostuvimos una muestra aproximadamente 10 años, una muestra regional con materiales de todas las provincias y muchas capacitaciones, siempre apostando a las capacitaciones porque es una de las patas del fomento más importantes. Aquí como no tenemos desarrollo, necesitamos quizás mucha más formación para generar equipos competitivos, para poder generar proyectos y desarrollar proyectos que puedan salir a competir en concursos internacionales, en concursos del instituto, en fomentos locales. También es importante pensar en participar activamente de las instancias de creación y diseño de políticas públicas, pensar que las provincias también deberían tenerlas, porque, bueno, también el desarrollo de la región se apoya en eso, en pensar cómo cada, cada provincia puede generar su propio apoyo al audiovisual a través de leyes de cine o de concursos y políticas de fomento. Y bueno, trabajar en eso es lo que se tiene que seguir haciendo en el ámbito de la universidad, a través del laboratorio audiovisual, con extensión y en humanidades. También trabajamos un taller de desarrollo de proyectos que se enfocó en periodistas para que puedan, a través de sus investigaciones, crear historias que puedan luego terminar contenidas en proyectos escritos de manera que puedan presentarse en convocatorias, en mercados. Y bueno, estos proyectos también surgen de historias locales, porque los periodistas, las periodistas tienen muchas investigaciones, muchos contenidos, muchas historias muy interesantes, y tratar de que puedan esas historias terminar en proyectos audiovisuales. Y se presentaron 12 proyectos muy lindos, impresionantes, pero bueno, también es importante apoyarlos, también darles
porque se armó como una especie de clínica de laboratorio de desarrollo de proyectos y llamamos a un capacitador que es especialista en eso, en laboratorios, para que pueda mejorar estos proyectos. Son proyectos que algún día van a encontrar su fuente de financiamiento, porque el audiovisual se construye así, ¿no? Se construye de a poco y se construye con distintas fuentes y no es que un día viene alguien y produce una película, sino que tiene que tener distintos financiamientos para poder concretarse desde el desarrollo del proyecto, que también es una etapa que requiere dinero, porque toda la investigación, el armado de la carpeta, desarrollar un guión, una idea, requiere mucho tiempo, energía y esfuerzo, y para eso hacen falta recursos. Eso también un poco pensaba, ¿no? Vos ya has hecho, digamos, tu camino en donde, bueno, obviamente primero aprendiendo, nutriéndote de saberes que te da una universidad, después continúa todo tu viaje y también estas experiencias, ¿no? Ahí estamos compartiendo una imagen, pero toda esta experiencia que vos vas tomando después se va volcando en otros compañeros que a veces se pasa, digamos, casi de piel a piel, porque a veces es una palabra, capaz una voz de aliento, cuando muchos compañeros y compañeras seguramente a veces dicen, che, no puedo seguir en este contexto. A veces capaz que no es algo técnico, sino una palabra de aliento, che, yo también me pasó por esto alguna vez y aguantá, fíjate, date un tiempo. Eso también, esa transmisión también de saberes y de sentires, es muy importante en el cine, algo que tiene mucho que ver con el arte, con lo sentimental, con el sentimiento. Sí, hay una carga emocional, de energía emocional bastante fuerte, aunque, aunque bueno, Herzog decía que las emociones hay que dejárselas al espectador. Él decía que el cine era un proceso atlético más que estético, se hablaba un poco eh, bueno, de esta cosa del ejercicio de trabajar. Para los que no saben, por ahí la gente que produce trabaja mucho, trabaja constantemente, trabaja más las 24 horas, porque es un proceso como que no para. Los rodajes son muy largos, son muy exigentes, tanto emocionalmente como físicamente para el cuerpo, o sea que tampoco no están muy habilitados para todos los cuerpos y todas las personas, que ese también es un tema para pensar, porque a cierta edad o con ciertas condiciones que tienen que ver con, no sé, el embarazo o cosas que tienen que ver con las mujeres, con la condición, con nuestra condición, que son limitantes. Entonces, ¿a qué quería ir con esto? O sea, a que que se logre una película es un hecho excepcional, entonces hay que celebrarlo, porque no es un estado común de las cosas, o sea, no es, ay, si es algo que sale tan simplemente, de manera tan fácil, por eso el cine hay que cuidarlo y hay que apoyarlo, y cuidar y apoyar a nuestros cineastas y a nuestros realizadores, a nuestros técnicos, capacitarlos, ayudarlos a que puedan encontrar su camino y puedan sobrevivir de eso. En Santiago no hay técnicas y técnicos que vivan del audiovisual, no hay en Argentina becas como en otros países para que los realizadores puedan sostenerse mientras generan sus proyectos, mientras piensan en sus películas. Es muy difícil que un realizador sin tener un contexto pueda crear un proyecto y llevarlo a curso y llevarlo a su fin si tiene que estar trabajando 8 horas en otra cosa y no tiene los recursos para hacerlo y hay recursos técnicos que también tecnológicos que ahora se han encarecido muchísimo, poder contar con una computadora, que poder contar con las cámaras actuales que en 4K con las nuevas tecnologías que permiten filmar cada vez se hace más difícil y menos accesible en un contexto inflacionario como el nuestro y también en un contexto en el que se ha devaluado nuestra moneda y que cada día es más difícil vivir. Y todo eso afecta a todas las industrias. Lamentablemente nos han hecho más pobres, tanto culturalmente como bueno, financieramente a todos los argentinos, más en las provincias.
escuchando. Eh, Hemos realizado una experiencia, te decía, que tenía que ver con llevar nuestro proyector, bueno, nuestras cosas. Eso también a veces te dicen que te pagan y que a mí no me pagaba nadie, a los que íbamos tampoco a proyectar en una plaza no nos pagaba nadie. Después, bueno, nosotros teníamos la idea de llevar estas películas que eran películas, vamos a decir, de Hollywood o para niños, que nos parecía impresionante mostrarle algunas, pero también algunas producciones locales, y hemos invitado a gente que había dirigido, había tenido algo que ver con el proyecto, a hablar con la gente previo a proyectarlo. Lo proyectamos aquí en la plaza del barrio o en comedores. Y bueno, eso lo hacíamos, digamos, de nuestro peculio, lo hacíamos porque nos interesaba. Y también veíamos, por ejemplo, por decirte, si uno no sale a hacer eso, no se daba cuenta, nosotros decíamos, bueno, van a ver ahí y bueno, no van a tener que irse al cine, por lo menos van a poder pasar un buen momento. Y después nos dábamos cuenta que había chiquitos que nosotros pensábamos que no existían, que no podía comprarse un chisito, un puflito. Bueno, después hemos salido a manguearle por ejemplo, a diferentes comercios y nos daban fruta, armamos unas frutas. Bueno, íbamos haciendo comunidad con esto, ¿no? A lo que yo voy también es que, por ejemplo, yo soy aquí de la banda, me iba al cine de Renzi y éramos humildes, que sé yo, nos poníamos en camisita celeste, casi colectivero, y íbamos a ver películas y nos maravillaba. Y a mí me maravillaba ver también que eso seguía pasando, ¿no? Que a pesar de toda la hiperactividad que hay con los celulares y todo eso, todavía se maravillaban de ver una película, de cuando la historia te empieza a meter adentro de la pantalla, los chicos cómo empiezan a absorber, cómo toman el instrumento de un celular ya como otra cosa, ¿no? Como algo para generar. Y en ese viaje, digamos, que va trasvasando, creo que también los artistas, digamos, son permeables esto. Cuando vos tienes estos encuentros con la gente que ve tu trabajo, ¿qué sientes? ¿Cómo es también un poco lo que vas recabando de información de la gente? ¿Cómo es esa parte? Bueno, yo he trabajado también haciendo mucho cine comunitario, o hacer esto de trabajar por conectar, digamos, con talleres de formación a niños y adolescentes, muchas veces en el interior. Y también he experimentado esto de llegar a un lugar, por ahí a un pueblito, donde los chicos nunca habían ido al cine, no conocían lo que era el cine, y trabajar con ellos cortos y ver cómo podían tener una intuición y una forma de contar impresionante, o sea, un talento que no se sabía de dónde venía, porque eran chicos que todavía no tenían acceso bueno, a ningún discurso cultural, no tenían celulares, no tenían, sin embargo, reconocían el lenguaje y podían pensar en fundidos y crear historias, y era impresionante ver cómo, bueno, mucha gente no se da cuenta que, que por ahí luchar en contra del hambre también es eso, ¿no? Porque no es que les llegue solamente el pancito, sino que les llegue la posibilidad de poder pensar, imaginarse un mundo mejor, que pueden contar lo que piensan, que pueden tener una voz, que pueden eh, generar y producir algo y tener sueños, ideas, no solamente quedarse con alimentarse. Y el trabajo cultural, el acceso a la cultura es importante, es algo que tenemos que garantizar. Muchas veces se lo hace desde la militancia sin apoyo del Estado, ¿no? Bueno, en este caso yo me estaba acordando de un proyecto que se llamó Videos para Contar, y que fue un proyecto del Ministerio de Educación, que trabajaba con los CAG, impactaba en los CAG de distintas localidades, y dos realizadores íbamos a trabajar cortos con los chicos. Pero bueno, también estuvimos trabajando aquí en la SUNAP, trabajando con chicos de los centros de promoción de derechos, que son chicos que tampoco tienen muchos recursos y accesos, y van a estos centros a tener apoyo escolar y poder comer, porque operan como comedores, pero pensar que también ellos podían trabajar en cortometrajes de animación y contar sus historias, era darles una dignidad que va más allá de cubrirles la necesidad básica del alimento,
Ya. ¿no? Porque sí estaba el pancito, estaba llevarle la comida, la torta, pero, y eran proyectos estatales, ¿no? Eh, donde ahí el Estado sí cumplía su rol y su función de garantizar ese acceso. Todo eso se ha perdido y se ha perdido hace muchos años y hemos estado atravesando, bueno, complicaciones con la pandemia y distintos problemas que han ido limitando todos estos apoyos que se han ido perdiendo y no han vuelto. eh, y ahora directamente están siendo anulados. Entonces, bueno, nos queda eso, nos queda la militancia de poder seguir haciéndolo en la medida en la que podamos, porque la verdad que esta realidad nos afecta a todos. Y creo que de esa manera, no sé, nos controlan un poco más, porque al tener que salir a trabajar y no poder hacer todo esto que hacíamos de manera eh, desinteresada, como vos contabas, de poder ir a hacer, de llevar el cine a una escuela y de hacerlo de modo ad honorem, o sea, la gratuidad también da una cierta libertad que ahora nos están robando porque ya no tenemos esa disposición del tiempo, porque ahora hay que trabajar más horas para llegar a fin de mes, porque ahora hay que pagar la luz, porque ahora hay que, no es que antes no se pagaba la luz, sino que ahora vamos a estar más esclavos del día a día, de lo económico, y eso nos quita libertad para pensar, para reflexionar, y esa es la manera, o para ayudar a pensar a otros, y esa es la manera en la que se sostiene el control. Creo que ese es el plan, es un plan sistemático, no se trata solo de ignorancia, sino que es al contrario, es saber perfectamente cómo estos dispositivos de la cultura son capaces de crear ciudadanos más libres y, y bueno, Es, lamentablemente nos están quitando eso, la es libertad. así como vos dices, me pasaba con una compañera que me decía en el trabajo que llegaba al 20, 22 y no veía la hora de que llegue el primero, el 2 o el 3 para cobrar y le digo, y todos los otros días y no, era quedarse en la casa, prender la tele y estar como con la tensión de que se termine el mes, o sea, que esos días que te sobraban, o sea, no que te sobraban, sino que el sueldo no te permitía llegar, eh, quedar en pausa, como anulado, hasta que vuelvas a cobrar y de nuevo, o sea, el trabajo se ha convertido en una cuestión de llenar y pagar cosas y no hay ningún momento para goce, no hay ningún momento para soñar, no hay ningún momento para salir a tomar una cerveza capaz con un amigo y divagar, digamos. ¿Qué sentido tendría la vida así, no? Y eso es lamentablemente para la clase trabajadora, ¿no? Porque es un sector de la sociedad que es el que vive de su trabajo, porque el que no vive de su trabajo no tiene problema, el ñoqui tampoco, porque esos que no están preocupados porque directamente no trabajan o tienen el tiempo, disponen del tiempo de otra manera o trabajan otros por ellos, eh, son los que, bueno, van a tener el tiempo de hacer todo lo que nosotros no vamos a poder hacer, los trabajadores, ¿no? Y bueno, también es eso, nos han quitado la conciencia de clase a mucha gente que piensa que vive de su trabajo y piensa que no es clase trabajadora. Claro. Aquí en mucho también tiene que ver con los artistas y no creo que sea diferente con los cineastas y las cineastas. Y la familia tiene mucho que ver, el acompañamiento, ¿no? Desde la educación, porque tampoco no es una carrera barata, pero aquí te vamos a dar un golpe bajo aquí que en esta imagen también esto de la familia, de los que te acompañan, los seres queridos, creo que también son un poco de la realización de los artistas, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es una foto de una gatita. Sí, También sí. son familia, Y son compañeras, nuestras compañeras de vida. al primer golpe uno Eh, pensaría que estaba interpretando al hombre araña, pero hay una vuelta sí, del ojo de cineasta hace que sea extraordinaria la imagen. bueno, esa es una gatita, una ex con la que vivía antes, una ex conviviente, la Sigui. Y después está mi gatita Flora, que me acompaña todo el tiempo.
Y bueno, sí, las familias y los amigos y la comunidad siempre está, porque el cine no es una actividad personal, es una actividad comunitaria. Y bueno, como vos decías, también desde la familia, tampoco es, o sea, es como todo arte burgués también es un arte caro. Quizás es un privilegio también poder estudiar cine, no es mi caso, yo no pude hacerlo, eh, pero, o sea, lo estudié, pero sí terminé una carrera como comunicación y producción audiovisual, pero hice mi camino en mucho de la mano con los planes de fomento y las capacitaciones que se generaban mucho en una época que permitían que muchos realizadores podamos viajar y tomar talleres de forma gratuita, porque bueno, no, las universidades de cine son muy caras y irse a ir al exterior o irse a ir a otra provincia también es muy difícil y aquí no tenemos escuela de cine en Santiago, pero bueno, me he podido formar a raíz bueno, de mi trabajo, a partir de después de la carrera que pude hacer gracias a mis padres, también que ahí está el apoyo de la familia, que no todos lo tienen, así que tenemos que entender que somos unos privilegiados y también somos privilegiados todos los que tenemos, los que detentamos el poder de la representación, porque tanto, bueno, los comunicadores, los cineastas, todo aquel que tiene el poder de poder tener un micrófono, una cámara, de poder contar las historias de otros y de hacerlos desde nuestro punto de vista, siempre ponemos nuestro punto de vista, es una responsabilidad moral, ¿no? Y bueno, sí, lamentablemente hay una clase y un sector de la sociedad que no puede representarse a sí mismo, que no tiene estos recursos. O sea, que no tiene la posibilidad que tenemos nosotros ahora de poder estar hablando con una pantalla, con una tecnología que nos permita hacerlo. Hay gente que no la tiene, hay gente que no puede desarrollar su voz. Y mucho del trabajo de, del trabajo que hice a lo largo de la militancia es intentar que haya más sectores que puedan hacerlo, desarrollar el ámbito audiovisual local, también trabajar para que, bueno, la gran familia que es la comunidad audiovisual de Santiago también pueda desarrollarse más a través de la solidaridad, el apoyo mutuo y de crear una mirada también de cine territorial con la región, trabajando mucho con otras provincias, creando redes, creando lazos. Eh, y bueno, un poco también es pensar en eso, en entender que hay una responsabilidad moral, ¿no? Con este privilegio que tenemos de haber podido tener acceso a una educación, de haber podido tener acceso a recursos para contar la historia de otros. Y, y bueno, no sé, creo que lo amplía lo de la familia, pero siempre es importante el apoyo de los compañeros, de las compañeras, de la gente que está presente en nuestra vida en ese momento, de, bueno, ver cómo entre nosotros podemos darnos apoyo y aliento. Y bueno, eso es lo que hemos hecho también este año, por eso recuerdo con mucho cariño esta experiencia que tuvimos con las compañeras de la RAD de juntarnos, nos juntamos en Córdoba, son compañeras de distintas regiones y distintas provincias, en la casa de una compañera en Rumipal, a pensar los proyectos y a apoyarnos en este contexto difícil y a pensar estrategias para poder seguir sosteniendo lo que hacemos. En un momento en que las compañeras están sabiendo que están sin trabajo, en Acción, que es otra asociación a la que pertenezco, hay muchas compañeras que están todos los días esperando el mail de despido porque saben que va a llegar, o que sus compañeros están despedidos y están viendo de qué pueden trabajar. Cuando se vive del audiovisual también se está muy sujeto a lo económico en relación a los recursos, porque los equipamientos se vuelven muy caros. Una compañera sufrió el robo de todos sus equipamientos y su compañero despedido, y estamos atravesando también como profesionales, como trabajadores de la cultura, momentos muy difíciles, donde no tenemos un crédito, no tenemos un apoyo para sostener a las productoras no sostienen su trabajo porque la misma situación está haciendo que cierren las pequeñas productoras, hablo, porque todo esto sí está yendo en detrimento nuestro, pero en beneficio de otra gente, ¿no?
que se beneficia con esto, con la concentración de los recursos. Entonces, bueno, tenemos que tratar de apoyarnos y de crear lazos fuertes que nos permitan sostenernos. En este momento creo que bueno van a aflorar nuevos poderes que no sabíamos que teníamos, creo. Yo creo que se va a ir. También la otra vez estábamos haciendo un pequeño registro nosotros como trabajadores de la comunicación, rústicos, y hablábamos y mucho las mujeres, muchos después de un descargo que es normal, porque el sentimiento que teníamos todos. También de que siempre al final había como rebatían, pero de alguna forma vamos a salir. Muchas veces hemos pasado por cosas, los más grandes y los más chicos también como que han mamado también esto. Siempre hemos vivido en la Argentina, un lugar convulsionado en lo económico. Pero bueno, de nuevo, agradecerte a vos y agradecerte tu trabajo. Eso no, creo que nos hace bien a todos cuando tenemos artistas como en tu caso. Hemos tenido la suerte de tenerlo aquí a Peteco y también reconocer el arte, digamos, de la música, de la poesía, que a veces sucede con un instrumento, quizá con un bombo, con una voz y a veces con algunos rudimentos un poco más tecnológicos, pero que ahí está atrás el arte, que es, que es lo místico, esa llamita que atrae los ojos al fuego. Entonces agradecerte a vos tu tiempo y también tu trabajo, ¿no? Que seguramente de alguna forma nos vamos a ir sobreponiendo a esto, ¿no? Bueno, gracias y no, te agradezco yo a vos por la invitación y también, bueno, por toda la labor esta que estás haciendo, que es importante que se escuchen más voces y que empecemos a reflexionar estos temas y bueno, que vayamos también eh, abriendo, despertando un poco esta conciencia, ¿no? De lo que realmente está pasando, para que dejemos de pensar que vamos por un buen camino, porque la verdad que no creo que la destrucción genere mejores de ningún espacio, de ningún aspecto. Y bueno, me solidarizo también con los compañeros despedidos de todos los organismos que sostienen a la cultura, que bueno, eran grandes trabajadores que estaban de alguna manera peleando día a día y militando el sostenimiento de nuestra cultura, porque sabemos que, bueno, a los que conocemos son trabajadores. No sé quién es el fantasma de los ñoquis, no sé dónde está, porque no los conocemos. O sea, conocemos a los que trabajan y la verdad que es muy injusto. Bien, te cuento, mañana vamos a tener a Horacio Tetamanti, que ha militado mucho tiempo el Río Magdalena, es un conocedor del tema y bueno, viene el 2 de abril y nos gustaba, bueno, profundizar sobre eso. Por ahí a la gente que está conectada es bueno que lo sepan. Mañana va a estar este tipo que es un patriota que viene trabajando mucho sobre esto y así seguimos, digamos, defendiendo la cultura a través de la defensa de nuestros recursos también, como es el Río Magdalena, que seguramente también en algún momento deberemos de ver cómo organizarnos o cómo arbitrar medios para que la gente comprenda la expoliación que está sufriendo el país a través de estos mismos que impiden que el arte progrese y también que regalan recursos nuestros. Bueno, mañana me conecto, entonces los escucho. Un abrazo grande y muchas gracias de nuevo. Seguramente pronto nos podremos ver. Como decimos, vamos al principio del programa decíamos, mientras tengamos luz y tengamos internet vamos a seguir transmitiendo. Y ahora ya se ha vuelto un poco más complicado desde el martes. Pero bueno, si no nos terminamos juntando en una plaza, como sea, pero vamos a seguir organizándonos y resistiendo. Hay que seguir resistiendo y bueno, todo mi apoyo y colaboración para lo que necesiten. Y vean cine argentino y defiendan el cine argentino. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos con esta invitada, bueno, importante porque también a veces, muchas veces, cuando pasa esto de que empezamos nos empiezan a faltar recursos, empezamos a decir, bueno, no, que el cine o los libros o la música o el teatro no son tan necesarios, ¿no? Y yo creo que es tan necesario como el alimento mismo, como ella lo decía, por ahí a los comedores llegan, qué sé yo,
una leche, que está muy bien que sea así, un pan, un fideo, un guiso, que son los guisos más ricos, son los de los comedores. Mate cocido más rico que la escuela 446 no he conocido. Pero también es importante este alimento para el alma, que es el arte, la música, el cine, los libros, el teatro. Así que bueno, como decía, mañana va a estar Horacio Tetamanti, vamos a hablar sobre el río Magdalena y bueno, todo lo que tiene que ver con la soberanía, prontos a otro, bueno, a recordar a nuestras Islas Malvinas como siempre, como todos los días, ¿no? Gracias a los que han estado conectados y nos vemos mañana mismo a las 20 horas con un invitado de primera. Gracias a los que están comentando, poniendo me gusta y han hecho crecer un montón la página de Facebook. Estamos completando la página de TikTok, de Instagram, YouTube también para poder transmitir por esos lugares. Así que por suerte de a poquito, digamos, se va haciendo una comunidad cada vez más grande. Y bueno, vamos a seguir así hasta que podamos, mientras podamos pagar la luz y internet. Si no, después será a través de las plazas. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana a las 20 horas.